Hola, ¿qué tal médicos? Soy el doctor Damián Treviño y bienvenidos a una nueva lectura de guía de práctica clínica. Como siempre estaremos discutiendo guías de práctica clínica que son importantes que tú domines a la hora de estudiar para el ENAR. En esta ocasión discutiremos un poco y platicaremos acerca de esta guía de práctica clínica que tuvo su actualización en el 2019, que es prevención, diagnóstico y tratamiento de golpe de calor en adultos. Esta es la GPC CEMAR 571-19. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que nos dice esta guía de práctica clínica. Y tenemos que entender una cosa, ya que ha habido ahora con el cambio climático, al menos a mí en el hospital en donde estoy haciendo el servicio social, que es en la ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas, hemos tenido muchísimos casos de pacientes que se presentan después de una jornada laboral con manifestaciones neurológicas, gastrointestinales, hipertermia, deshidratación de moderada a severa e inclusive crisis convulsivas. Entonces, el golpe de calor no es una enfermedad que dicen las abuelitas de que no salgas al sol porque te va a dar golpe de calor, sino más bien si es una condición clínica que necesitamos darle la importancia apropiada y para eso necesitamos conocer. Muy bien. Actualmente, ese es el año 2023, México ha estado poniendo mucho hincapié en campañas para prevención del golpe de calor. Entonces, no se sorprendan si en los ENARs posteriores vayan a estar preguntando mucho acerca de este tema. Aquí tenemos una pequeña introducción. Sabemos que el golpe de calor va a ser una condición clínica que puede poner en peligro la vida y se va a definir como una elevación descontrolada de la temperatura corporal que origina disfunción del sistema nervioso central y se puede manifestar como delirium, convulsiones y coma. Es importante nosotros tenerlo esto en cuenta, ya que muchas veces nosotros creemos que el paciente va a llegar en un estado de deshidratación severa, que mi paciente va a llegar convulsionando y no. Inclusive, alteraciones clínicas como el delirio pueden ser sintomatologías de que mi paciente tiene un golpe de calor. Las personas con cierto nivel de inmunocompromiso van a ser las más susceptibles a presentar este problema y sobre todo debemos de tener mucho cuidado cuando existen las situaciones de oleadas de calor. Esta es una entidad que cada vez se va a estar haciendo más frecuente y también se ha aumentado la asociación con las actividades físicas en personas jóvenes deportistas. La mortalidad se asocia a los 28 días y 2 años del 58 y el 17% respectivamente, y las muertes relacionadas a golpe de calor se incrementan 2.5 al promedio actual, o al menos eso es lo que se va a estimar cuando estemos en el 2050. Por ende, esa es una enfermedad que es de suma importancia que nosotros como médicos, no solamente médicos de pregrado o ya licenciatura en médicos cirujanos, sino también especialistas en las áreas de urgencias, de terapia intensiva, internistas, nos acostumbremos, pediatras también sobre todo, nos acostumbremos a ese tipo de temas. Actualmente no se tiene mucha información con respecto al golpe de calor, o al menos no existen guías o consensos establecidos. Al menos hasta aquí, que es la actualización del 2019 de la guía de práctica clínica, nos establece que se divide el golpe de calor en dos grupos muy importantes. Uno que va a estar relacionado directamente con actividades físicas, hablamos de atletas, soldados, obreros que realizan actividades físicas intensas. Y el segundo va a ser el que no va a estar relacionado con el ejercicio, pero se puede presentar en personas con actividad física muy disminuida y con factores relacionados al paciente. Muy bien, eso van a ser adultos mayores, pacientes o personas que tengan obesidad, diabetes, hipertensión, alcoholismo, demencia o enfermedad renal crónica. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con nuestros pacientes geriátricos, nuestros pacientes con sobrepeso, nuestros pacientes con cirrosis alcohólica, que me puedan desarrollar un golpe de calor en áreas de exposición importantes. Hablamos principalmente de zonas rurales. O nuestro obrero que se va a trabajar sus jornadas de 8 horas en la mejor hora del mundo, obviamente es sarcasmo, que es de 9 de la mañana o 10 de la mañana a 3 o a 4 de la tarde. Y bueno, esos pacientes también están en un alto riesgo de desarrollar un golpe de calor.
La definición que nosotros vamos a utilizar cuando hablemos de golpe de calor va a ser la definición de Bout-Chama, y esta me dice que vamos a tener presencia de temperatura corporal central de 40 grados centígrados acompañada de piel seca y alteraciones en el sistema nervioso central. Hablamos de delirio, convulsiones o coma, el cual está directamente relacionado con una exposición a temperaturas ambientales extremadamente altas y al ejercicio extremo, ¿ok? Entonces, esta definición, como ven, debe de incluir una temperatura arriba de 40 grados, y esa es una definición operacional. Sin embargo, vamos a ver también que a la hora de contestar exámenes, en este caso hablando del ENAR, pues es importante reconocer las definiciones, porque aquí sí es una medicina un poco más cuadrada. En la práctica clínica tal vez exista un poco más de laxitud, porque vamos a ver que tú, para poder definir esa temperatura corporal, tú vas a necesitar realizar una medición de temperatura por vía rectal. Entonces, ¿cuántos nosotros realizamos temperaturas de medición por vía rectal en la práctica cotidiana en nuestros hospitales? Pues es muy, pero muy raro, ¿no? Sin embargo, para cuando tú contestes un examen, recuerda muy bien esos conceptos, porque una definición operacional es necesaria que se cumpla para yo poder hacer el diagnóstico, en este caso, de golpe de calor. Ya sabemos entonces que la justificación y el motivo de la actualización y de que yo esté haciendo este video en estos momentos es que está incrementando el golpe de calor, y es muy probable que vaya a ser algo que van a estar preguntando en próximos exámenes, y además también que es importante que tú como médico domines este tema. Muy bien. El golpe de calor, por guía de práctica clínica, se va a diagnosticar al nosotros detectar una elevación grave de la temperatura corporal, originando disfunción del sistema nervioso central después de una exposición reciente a un ambiente de altas temperaturas o ejercicio físico intenso. Muchos pacientes presentan múltiples disfunciones orgánicas durante las próximas horas, días o semanas. El golpe de calor clásico, ya dijimos que existen dos tipos: el clásico, que se relaciona al inmunocompromiso o mayores de 65 años, y el otro, que es el asociado al ejercicio y que se presenta más en grupos de jóvenes. Muy bien. Muchas veces a ustedes también les van a llegar a su consulta este tipo de pacientes, y no necesariamente se presente con una alteración neurológica. Se puede presentar con una alteración gastrointestinal, con un estado de deshidratación y presentarse con diarrea, y eso no quiere decir que tú le tengas que solicitar reacciones febriles o le tengas que dar un antibiótico simplemente porque tiene diarrea, ¿no? Es importante hacer un buen análisis de tu paciente y preguntar sobre todo los factores de exposición y los factores de riesgo para tú clasificar adecuadamente si se trata del clásico, que es 65 años e inmunocompromiso, o el deportista, ¿no?, que está asociado también, o aquí entrarían los trabajadores de los obreros o los trabajadores de campo. Muy bien, los que se van de agricultores y están en exposición muchas horas, jardineros, así como ese tipo de profesiones. Vamos a ver ahora las evidencias y recomendaciones que nos pone la guía de práctica clínica. Tenemos primero cuáles, ¿ok? Nosotros vemos aquí cuáles son los factores de riesgo asociados, ¿ok?, para presentar golpe de calor en adultos, y cuáles son las medidas de prevención para evitarlos. Primero, nosotros tenemos que entender que las ondas de calor climáticas van a ser las que van a estar relacionadas con la presencia de el golpe de calor o los episodios de golpe de calor, por lo que nosotros lo debemos de considerar como el principal factor de riesgo para desarrollar un golpe de calor. Tengan mucho cuidado y hago mucho hincapié, porque esta puede ser un tipo de pregunta que te saques mal, ¿ok? Que te pongan, ¿cuál es el factor de riesgo más importante en los pacientes con golpe de calor? Y te pongan inmunocompromiso, mayores de 65 años, estado de deshidratación o la presencia de ondas de calor. Y la respuesta correcta son ondas de calor. Es importante también la localización de donde viva tu persona. Tenemos un riesgo relativo de 25.5 en el noreste, seguido de oeste y menor en centro, norte y sur. ¿Ok? Entonces, si se preguntan cuál es el área con mayor tasa de golpes de calor, pues va a ser el área noreste. Muy bien, acá donde estamos nosotros, aquí en Tamaulipas, ¿no? Aquí tienen su casa en Matamoros, Tamaulipas.
Y el factor de riesgo más importante pues va a ser en junio y agosto, ¿ok? Bueno, el factor de riesgo más importante son las ondas de calor, pero las ondas de calor van a estar presentes con mayor intensidad pues en los meses de junio y agosto, ¿no? O sea, junio, julio y agosto, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esos meses porque son los que se van a presentar con mayor tasa de episodios de golpe de calor y mayor presencia de ondas de calor. El riesgo de golpe de calor va a aumentar cuando las personas, trabajadoras o atletas experimentan factores estresantes. Eso también debemos de tenerlo en cuenta. Si tú a tu paciente que es un obrero lo pones, en vez de trabajar 5 horas, lo pones a trabajar 6 horas o 8 horas para poder cumplir lo que es su proyecto de la obra, pues tiene un factor de riesgo para desarrollar un golpe de calor. Aumentar el requerimiento de actividad física, además de no estar bien hidratado, de que no tengamos un buen estado nutricional y que no tenga una ropa que disipe el calor, también van a estar contribuyendo a que tu paciente desarrolle un golpe de calor. El 23% de los pacientes, aquí nos están poniendo un grupo de pacientes que estuvieron en una carrera de 14 kilómetros, el 23% presentó durante su recorrido manifestaciones gastrointestinales o respiratorias recientes, ¿ok? Eso también es algo importante y obviamente si nosotros lo traspolamos en la medicina laboral, pues no es como que le vayas a dar incapacidad a todos los pacientes que se presentan con una infección de vías respiratorias, aunque sea leve, ¿ok? Sin embargo, sí debemos de tenerlo en cuenta y la guía de práctica clínica nos lo establece que si mi paciente presenta una infección reciente o una enfermedad reciente, ya sea respiratoria o gastrointestinal, debes de tú hacer un interrogatorio dirigido, ¿ok? Para saber si se trata de algún proceso infeccioso o un cuadro un poco más severo y esto restringir la actividad física intensa porque vamos a tener un mayor riesgo de desarrollar golpe de calor. Y se va a recomendar no realizar actividades físicas o extenuantes o a altas temperaturas ante la sospecha de enfermedades recientes. Esto para evitar un golpe de calor. Como factores de riesgo importantes que yo me tengo que aprender, ya sabemos que el factor de riesgo principal son las ondas de calor. Los otros pues va a ser sobrepeso y obesidad, bajo nivel de condición física, falta de aclimatación al calor, deshidratación, antecedentes de calor, disfunción de las glándulas sudoríparas, quemaduras solares y enfermedades virales o diarrea, ¿ok? Si presentan algunas de estas, pues vamos a tener un mayor riesgo de desarrollar golpe de calor. Vamos a pasar ahora con cuáles son las medidas necesarias para prevenir enfermedad por golpe de calor. Y bueno, nosotros sabemos que el calor se transmite hacia y desde el cuerpo por conducción, convección y radiación. Entonces yo tengo que intervenir sobre estos 3 mecanismos de transmisión de calor para yo con esto poder eliminar el exceso de calor, ya que mi cuerpo lo único que hace es eliminar el exceso de calor con la evaporación. Pero cuando ese mecanismo ya no funciona, pues mi paciente me desarrolla un golpe de calor. Por ende, nosotros debemos de recomendar primero que nada, realizar ejercicio o exponerse con prendas de calor, comprendas de ropa, que no permitan, ¿ok? O sea, que disipen adecuadamente el calor. Muchas veces se van a trabajar con pantalones de mezclilla gruesos o con botas o tipos de playeras que no son bien ventilables, ¿ok? Entonces esto me genera un atrapamiento del calor y mi paciente eleva su temperatura corporal y lo expone, o al menos es un factor de riesgo para desarrollar golpe de calor. Se recomienda también en actividades físicas intensas al menos de 10 a 14 días previos de aclimatación antes de realizar dichas actividades. Por ejemplo, si tú tienes un paciente o la pregunta o el caso clínico va dirigido hacia esto, de que va a correr un maratón y pues estás viendo qué recomendaciones le puedes dar para disminuir el golpe de calor, además de las que ya te he dicho, pues es la aclimatación 10 a 14 días antes de realizar la actividad física para disminuir el riesgo de desarrollar golpe de calor. Se recomienda obviamente evaluar el estado físico y clínico, considerar el índice de masa corporal para tú valorar y graduar cuánto tiempo de exposición tu paciente puede estar sobre un clima cálido. Muy bien, obviamente pacientes que viven
y que tienen sobrepeso y obesidad y viven en climas templados y los pasamos a climas cálidos, acá como en Sonora, en Noreste, etcétera, pues estos pacientes van a tener mayor riesgo de desarrollar también golpe de calor. Todo paciente, ok, se recomienda que los pacientes que consuman cualquiera de los siguientes, o sea, todos los que consuman esto, medicamentos, no se sometan a estrés físico intenso o se expongan a altas temperaturas ambientales. Y aquí hablamos de alcohol, medicamentos alfa-adrenérgicos, anticolinérgicos, antihistamínicos, antipsicóticos, antiagregantes plaquetarios, benzodiazepinas, betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, diuréticos, neurolépticos, agonistas de hormona tiroidea y antidepresivos tricíclicos. Todos estos que te estoy enunciando, son también factores de riesgo para desarrollar golpe de calor. Ojo con eso, si se fijan, la mayoría de los medicamentos también los encontramos en pacientes geriátricos. Por ende, ese grupo tiene muchos factores de riesgo para desarrollar golpe de calor. Entonces debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes. Cuando tú realices una actividad física, también aquí está esta recomendación que nos dice, debemos de mantener una hidratación adecuada. Monitorizar el estado de hidratación continuamente, viendo principalmente las características macroscópicas de la orina y midiendo el peso durante el esfuerzo físico. Eso es más que nada como dirigido hacia atletas que corren maratones de alto rendimiento, que se someten a pues ese tipo de actividades físicas que son muy demandantes y extenuantes. También se recomienda a las personas que serán sometidas a temperaturas ambientales mayor a 36 grados durante el ejercicio, se considere un periodo de aclimatación, se considere además de esto estrategias de hidratación constante y además estar vigilando pues obviamente la temperatura de tu paciente, las pérdidas del peso corporal, o sea de que si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, tratar de llevarlo primero a un peso adecuado para su estatura, o sea un IMC adecuado antes de que se someta a ese tipo de actividades extenuantes, ¿ok? Todo eso para prevenir, todo eso es prevención. Y se recomienda, pues como ya les había dicho, que mis pacientes o los deportistas, etcétera, no realizar actividades físicas en horarios donde se incrementa la temperatura, lo que hablábamos de los obreros, ¿no? De que se la pasaban entre 9 de la mañana a 5 de la tarde para agarrar bien el sol, ¿no? Pues no es lo más adecuado. Se recomienda limitar las actividades en horarios de 7 a 8 y de 17 a 19 horas. En esos horarios, ¿ok? No se recomiendan este tipo de actividades físicas porque más que nada, o sea, lo que salga de esos horarios, porque vamos a tener, o sea, desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 17 horas, 16:59, está prohibidísimo que tú andes haciendo un maratón, que andes saliendo a correr, que andes trabajando como obrero, etcétera, ¿no? Obviamente, los pacientes que trabajan, ¿ok? En ese tipo de actividades físicas, que la demanda es durante esos horarios, va a ser un poco más complejo que sigan las indicaciones que nosotros les estamos dando o nosotros poder adaptarnos a sus necesidades, porque al final de cuentas el paciente tiene que trabajar. Entonces, si no podemos nosotros corregir esta situación, pues al menos tratar de incentivar más sobre los otros factores de riesgo que tal vez puedan ser modificables. En cuanto al diagnóstico, ya pasamos de prevención, ya pasamos de todo eso. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Bueno, pues se recomienda clasificar el golpe de calor de acuerdo con el antecedente de haber realizado actividad física o no, como golpe de calor asociado al esfuerzo o como golpe de calor no asociado al esfuerzo. Muy bien, entonces, esto es más que nada la clasificación que hablábamos al inicio, los deportistas y pues los que no son deportistas o tienen arriba de 65 años. Se recomienda también utilizar los criterios de Beauchamp, que hasta esta guía de práctica clínica y como no ha habido una nueva actualización, pues se van a seguir utilizando. Y este me dice que todos los pacientes con antecedentes de estar expuestos a temperaturas ambientales mayores a 32 grados centígrados y que presenten temperatura corporal central mayor de 40 grados, alteraciones en el sistema nervioso o la presencia de disfunciones orgánicas. Si cumple esos criterios, pues entonces yo puedo realizar el diagnóstico clínico de que mi paciente tiene un golpe de calor. Y eso es lo que les decía al inicio. Se recomienda que todos los pacientes con sospecha de golpe de calor se realice la medición de temperatura por vía rectal.
Aquí lo más importante es porque en muchas ocasiones puede salir la temperatura alterada o inclusive más disminuida, a diferencia de que si yo la tomo por vía rectal. Y cuando yo la tomo por vía rectal y sale 40 grados centígrados o más, pues evidentemente ya te está haciendo el diagnóstico de que tenemos un golpe de calor. En la práctica profesional es muy raro que tú vayas a ver instituciones que tomen la temperatura por vía rectal. Si tú tienes un paciente con alta sospecha de golpe de calor, pues tal vez este paciente pues, sí sea recomendable que tú le realices la medición por vía rectal. Para fines de examen, tú tienes que escoger la vía rectal en los pacientes que tienen golpe de calor, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a utilizar la clasificación de la AJMA, la cual me divide en 3 estadios. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Muy bien. Entonces, el estadio 1 vamos a hablar acerca de la enfermedad menor asociada al calor o los síntomas de dolor muscular, calambres musculares, bostezo, mareo, fatiga. O sea, estamos hablando de una enfermedad leve. El estadio 2 no presenta ni síntomas relacionados con el estadio 1 ni con el estadio 2 y se caracteriza típicamente por la presencia de cefalea, vómito, fatiga, sensación de hundimiento, disminución en la capacidad de concentración y alteraciones del juicio. Y el estadio 3, pues ya estaremos hablando de la enfermedad más severa. Aquí nosotros estaremos presentando disfunción cerebral, pérdida del estado de conciencia, signos cerebelosos o crisis convulsivas. Pueden presentar además disfunciones orgánicas a otros niveles como daño hepático, lesión renal y coagulopatías asociadas. Se recomienda utilizar esta clasificación en esos 3 estadios para nosotros poder definir la gravedad de los síntomas, ya que esto nos va a poder hacer un mejor abordaje y poder estadificar mejor a nuestro paciente. También dentro de los diagnósticos diferenciales debemos de recordar síndrome neuroléptico maligno, malaria y meningitis como diagnósticos diferenciales probables en el desarrollo de golpe de calor en los adultos, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado en hacer esos diagnósticos diferenciales. No todo va a ser golpe de calor, tampoco, sino que hay que conducir un buen interrogatorio y una buena historia clínica. Ya por último, el tratamiento lo vamos a estar nosotros primero por pasos, ¿no? Aquí nos pone la recomendación, el siguiente orden ante la sospecha de un paciente que tiene golpe de calor. Lo primero es acostar a la víctima en un ambiente fresco o en la sombra. Aflojar y quitar la ropa excesiva, humedecer la piel con un paño húmedo o atomizador, refrescar con empleo de abanico, administrar agua para beber si está consciente, si no, nosotros vamos a tener que utilizar otras alternativas. Muy bien, en cuanto al líquido que le vamos a ofrecer, podemos nosotros dar líquidos con electrolitos que tengan de 3 a 8% de carbohidratos para el tratamiento de la deshidratación relacionada con el esfuerzo. Si no se dispone de líquido electrolítico de carbohidratos, podemos nosotros dar cualquier otra alternativa. El punto es rehidratar a nuestro paciente, llamar a una ambulancia si es que no mejora rápidamente y humedecer la piel con un paño húmedo, con atomizador y abanico. ¿Ok? Y por último, aplicar compresas de hielo envueltas en el cuello, la ingle y las axilas. Todo esto es como una medida para tratar de disminuir la temperatura corporal de nuestro paciente, al menos hasta que podamos llevarlo a un servicio de emergencias. No se recomienda el empleo de vendas de compresión, ventilador de neblina o toalla de refrigeración para tratar de disminuir la temperatura. Y se recomienda que el enfriamiento empírico para el golpe de calor no se retrase por un valor de medición que puede estar debajo del umbral diagnóstico de 40 grados. Si yo a mi paciente le tomo y sale en 39.8 o 39.7, no voy a decir, mi paciente no tiene golpe de calor. No, como quiera tenemos que ofrecerle la reducción de la temperatura corporal, aunque no me cumpla el criterio diagnóstico de 40 grados centígrados, ¿ok? Ojo con eso también. Se recomienda colocar a la víctima en una barrera aislante como una almohadilla para dormir o una bolsa de dormir. Esto disminuir la conducción de calor desde el suelo, obviamente también llevarlo a la sombra, quitar o aflojar cualquier ropa que tenga para que el aire me disminuya, pues en este caso, pues realice un intercambio de calor por convección, ¿no? Pero todas esas son medidas para disminuir la temperatura corporal.
Se recomienda la hidratación endovenosa en un paciente con golpe de calor y que tenga ya un estado mental alterado y riesgo de convulsiones. O sea, estaríamos hablando de un moderado o de un grave, un estadio 2 o un estadio 3. Muy bien, principalmente el estadio 3. Y se recomienda también un enfriamiento rápido con agua helada en un paciente con golpe de calor y se debe garantizar que la cabeza no se sumerja en el agua. Esto para proteger a las vías respiratorias y nunca dejar a la víctima sola cuando nosotros realicemos este procedimiento. Aquí más que nada tengo una tina enorme o tengo una cubeta o tengo un lago, lo que sea, sumerger a nuestro individuo que está con el golpe de calor, pero siempre con una persona al lado para tratar de que no se me vaya a ahogar, porque si no pues va a salir peor, ¿no? No vamos a tener un golpe de calor, sino tendremos un ahogamiento. Se recomienda utilizar las bolsas de hielo, ya que han demostrado ser más eficaces cuando cubren todo el cuerpo, y no utilizar compresas frías químicas y realizar un enfoque ABCDE. Eso también es importante. Aquí estamos ante una urgencia. Y como ven, es un punto de buena práctica clínica. Por último, ¿cuáles son los criterios de traslado? Bueno, todo paciente que tenga extremos de la vida mayores de 65 y menores de 12 años, hay que trasladarlos a un hospital que cuente con unidad de cuidados críticos. Y dentro de las alteraciones de la termorregulación podemos presentar alteraciones eléctricas, ¿ok? Taquicardia sinusal, retraso de la conducción, todas esas que estás viendo en la última evidencia. Es por esta razón que nosotros debemos de tener en cuenta y al menos tener una perspectiva hacia dónde vamos a dirigir a nuestro paciente, ya que se puede presentar inclusive con un paro cardiorrespiratorio por calor. Tengan mucho cuidado con eso. Y se recomienda mantener los siguientes objetivos durante el traslado: bajar la temperatura corporal lo más rápido posible, apoyar la función del sistema de órganos, ya que los pacientes pueden desarrollar una insuficiencia orgánica, realizar apoyo hospitalario dependiendo del contexto clínico de mi paciente y sobre todo pues darle su ventilación mecánica si lo amerita, su soporte cardiovascular, su rehidratación endovenosa, dependiendo ahora sí que de las características de mi paciente. A largo plazo no se recomienda ningún agente farmacológico como tratamiento para el golpe de calor, ¿ok? No le vamos a dar paracetamol a los pacientes para que se vayan paracetamol 1 cada 8 horas por 15 días, ¿no? Porque tuvo un golpe de calor y para que no se le vuelva a subir la temperatura, ¿no? Pues no, quítense esto, ¿ok? Sí lo he llegado a ver, así que no hay ningún tratamiento que se deje en los pacientes que los damos de alta que tienen un golpe de calor. Y es recomendable soluciones isotónicas, ya sea Harman o solución salina. Aquí la guía de práctica clínica no se va o no se inclina hacia uno en específico. Y obviamente valorando el estado hídrico de mi paciente para prevenir sobrecargar de líquidos y que esto me disminuya la perfusión, ¿no? Entonces siempre hay que mantener una adecuada perfusión en los pacientes. Intervenciones de enfermería, llegan a preguntarlo, prácticamente es lo que hemos estado nosotros platicando: monitorizar, colocar oxígeno, canalización de 2 vías, reposición de líquidos intravenoso o vía oral, aplicación de medidas físicas de enfriamiento y colocación de sonda vesical. Muy bien, ya por último vamos a platicar acerca de este algoritmo. Entonces, aquí tenemos el algoritmo de manejo y traslado de pacientes que tienen golpe de calor. Tienes a tu paciente que tiene datos clínicos de golpe de calor. Ya dijimos que yo, para tener un paciente que tiene diagnóstico de golpe de calor, necesito tener una temperatura corporal arriba de 40 grados centígrados y que presente alteraciones neurológicas o que presente disfunción orgánica que esté asociada. Y obviamente determinar en mi paciente si se trata de un golpe de calor asociado al esfuerzo físico o un golpe de calor asociado a grupos de riesgo. Hablamos de pacientes arriba de 65 años o pacientes que tienen comorbilidades, obesidad, diabetes, inmunocompromiso, alcoholismo, consumo de algún medicamento como barbitúricos, benzodiazepinas, etcétera. Todo eso que ya estuvimos revisando en la lectura de guía de práctica clínica. Tengo a mi paciente entonces con datos de golpe de calor. Primero nosotros tenemos que establecer los criterios de traslado urgente: edades extremas, golpe de calor con datos de severidad, que recuerden que utilizamos
la clasificación de AJM, que me establece 3 estadios. Aquí estaríamos hablando del estadio 3, que tenemos a un paciente con alteraciones neurológicas, con alteraciones eléctricas o con alguna disfunción orgánica. Que mi paciente ya tenga un factor cardiovascular preexistente, o sea, un infartado, una insuficiencia cardíaca, una fibrilación auricular, una taquiarritmia. Que además mi paciente tenga factores intrínsecos que eviten la disipación de la temperatura, por ejemplo, que mi paciente no tenga glándulas sudoríparas o que tenga disfunción de estas, y medicamentos que incrementen el riesgo de deterioro clínico, ya habíamos platicado de ellos, que esté con consumo de alcohol, barbitúricos, benzodiazepinas, vaya, los que les acabo de decir. Esto me va a condicionar que mi paciente lo traslade de forma urgente a su hospital, ¿no? El manejo prehospitalario requiere retirar al paciente de la fuente de calor. Obviamente, si está corriendo un maratón y se desmaya, no lo vas a dejar ahí en la exposición del sol con el cemento o el asfalto todo caliente, ¿no? Entonces hay que retirar a mi paciente de la fuente de calor. Colocar en la sombra, preferentemente menos de 20 grados, iniciar hidratación oral o intravenosa de 1 a 2 litros de solución isotónica, Harman o salina, la que tú quieras, la que tengas a la mano, si es que la tienes disponible, e iniciar mecanismos no invasivos de control de temperatura. Recuerden que platicamos de que esos pueden ser que pongas una colchoneta debajo de tu paciente, que quites ropa o aflojes ropa para disipar el calor, que pongas bolsas de hielo frías sobre el cuerpo de tu paciente o que inclusive metas a tu paciente en una tina fría, obviamente con agua fría, pero teniendo en este punto mucho cuidado en no dejarlo solo, ¿ok? Y no sumergir la cabeza, porque se puede ahogar y, bueno, broncoaspirar y todo lo relacionado a eso, ¿no? Y eso pues sería peor. Una vez que mi paciente ya se le hizo su manejo prehospitalario, ¿ok? Pasamos igual aquí, ese que me dice manejo prehospitalario me habla exactamente de lo mismo, pero lo que ya les había estado mencionando, los mecanismos no invasivos de temperatura, ya hacemos el manejo hospitalario. Uno es bajar la temperatura corporal lo más rápido posible y vamos a utilizar métodos invasivos si mi paciente sigue estando grave. Estos incluyen lavado gástrico, lavado peritoneal, infusión intravenosa de fluidos fríos y uso de catéteres de refrigeración. Tu paciente está con un golpe de calor y está grave, tiene un estadio 3, ¿ok? Ya tiene disfunción orgánica porque no conseguimos disminuir la temperatura corporal. Este paciente amerita medidas extremas, tratamientos invasivos, que son esos que te acabo de mencionar. Realizar también de forma conjunta el apoyo multiorgánico. Si tu paciente necesita oxígeno, le pones oxígeno. Le vas a dar, dependiendo de su estado de conciencia, ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva, catéter central, líquidos cristaloides isotónicos, Harman o solución salina 9%, vigilar el estado hidroelectrolítico de tu paciente, el estado de gasometría arterial y también vigilar el resto de las complicaciones asociadas. Hablamos de falla hepática, hablamos de falla renal y también vigilar estrechamente las complicaciones eléctricas cardiovasculares que pueden presentar estos pacientes. Eso ha sido todo por la lectura de guía de práctica clínica y la revisión de este algoritmo. Si te ha gustado, no dudes darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal aquí en TikTok, en Instagram, en donde sea que nos estés viendo y dejarnos en los comentarios alguna duda que tengas con respecto al tema o alguna aportación interesante que creas que sea conveniente compartir con todos los demás. Yo soy el doctor Damián Treviño, este es un video de Red Médica Blog y bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Saludos.